Buenas tardes, ¿cómo están queridos amigos? ¿Cómo han estado? ¿Qué dice la lluvia? ¿Qué dice la sequía? ¿Cómo nos ha tratado? Pero pues lo más interesante de esto es que ha habido algunas colonias de las 120 que tiene Huauchinango, pues que ha habido escasez de agua y como consecuencia pues hay problemas para el aseo personal y para lo- todo lo demás. Y pues eso hace vernos un poquito mal a las autoridades porque pues hay un cobro, ¿no? Un cobro que no es muy exagerado, pero sí hay que pagarlo. ¿Sí? Entonces, haya o no haya agua, tenemos que pagarlo. Sin embargo, bueno, pues sí puedo decir, ¿no? Que ya tenemos casi 20 días, algunas colonias de allá de la parte de arriba, que se baja hacia la colonia Fobiste, Zapata, etcétera, y así varias colonias que pues que nos tienen pues no sé, somos alrededor de unas 15, 20 colonias, ¿sí? Por ese lado del Cebetis, en las que pues sí nos tienen sin agüita, ¿no? Y pues pedimos a las autoridades que pongan un poquito más de interés para que pues esa parte que es otra toma, pues pueda hacernos llegar agua de manera, si no constante, como estaba, ¿no? Alterna, por tandeos. Nosotros siempre aceptamos pues las condiciones en que el agua pues es muy importante, ¿no? Para la vida, para poder en su momento dado muchos hasta venden el agua, la comercializan, es un producto, se ha vuelto una mercancía para algunos, nosotros no hacemos eso. La mayoría de las familias estamos siempre expuestos a que haya ese líquido importante que es parte de la vida, ¿sí? Que es uno de los 4 elementos, el agua. Y de ahí el otro elemento es el aire, el fuego y la tierra. Entonces, pues imagínense ustedes que somos parte de ello nosotros como seres humanos y los animales y las plantas, todos tenemos que ver con la naturaleza y eso es necesario, pues le mandamos un saludo muy cordial a Rogelio López Ángulo para que a ver si a través de la ESAPA le hace un atento llamado para que se preocupen por ese lado, ¿no? En que no tenemos agua. Que claro, parece que ya empezó o va a empezar a llegar, ojalá y ya empiece a llegar a todas las colonias esas que mencionaba, ¿no? Que están por ahí. Pero en fin, saludamos muy cordialmente a las autoridades del ESAPA para que nos envíen pues ese líquido que muchos lo necesitamos. En fin, ahora traigo un libro, o un libro más que vale la pena que nos, pues pudieran ustedes estar atentos y que en su momento dado, invitados por su servidor, puedan dedicarlo un rato a la lectura. ¿Sí? Vamos a dedicarle algo de tiempo a este libro, el tiempo que tenemos destinado en este programa del Canal 25, pues es parte de pues esa invitación constante que les haremos para que ustedes en la medida de su tiempo puedan leer algún libro. Esta es una invitación para que ustedes lean este libro de César Cancino. ¿Sí? Este librazo se llama El Evangelio de la Transición Política. Esta y otras quimeras del presente mexicano. ¿Sí? Y habla, no es aunque es una palabra pues religiosa,
pues, no tiene nada que ver con la religión, sino de alguna manera él hace alusión a esto, César Cancino, que es un filósofo político, ¿sí? de la UNAM, se doctoró en la Universidad de Florencia, ha sido profesor investigador en varias universidades de México y del mundo, ¿sí? Etcétera, etcétera, ha escrito varios libros, entre ellos El Evangelio de la Transición. Oigan ustedes algunos conceptos que llevan un tanto cuanto así como ciertos puntos de vista, ¿no? Que son muy importantes y le da a él cierta frescura a esa crítica política. Eso es precisamente lo que hace pues que nosotros nos podamos sentir interesados. Y en el prólogo él dice, por ejemplo, este librazo, que en el siglo XX culminó en 1989 la caída del muro de Berlín. El siglo XXI mexicano comenzó en el 2000 con la derrota electoral del partido que gobernó el país por más de 70 años. Y habla sencillamente del PRI. Aquí no fueron las armas, sino las urnas, las que provocaron la caída de la revolución convertida en institución, en complicidades y abusos, en corruptelas y crímenes que acabaron por contaminar todos los poros del tejido político y social, metáforas de la historia. México ofreció tanto la primicia, mundial de la primera revolución social del siglo XX como la de la primera revolución democrática del siglo XXI. Y estamos precisamente en este primer cuarto de siglo, llevamos 24 años, ¿sí?, de este siglo XXI. Sin embargo, el peso del pasado autoritario es tan fuerte que desandarlo para poder caminar como sociedad hacia mejores niveles de justicia, democracia y desarrollo social parece muchas veces una tarea titánica. En efecto, considerando los muchos rezagos en todos los órdenes heredados del viejo régimen, parece por momento que todo está por hacerse. Prueba de ello son las elecciones presidenciales. Y habla de una elección, todas las que han habido en el 2006, 2012 y 2018. Ahora podemos estar hablando del 2024, que acaban de pasar este 2 de junio, y en la que pues sí, la gran masa votante del pueblo mexicano, de casi 100 millones de votantes, casi 100 millones o ya 100 millones, fueron, pues, si no todos, cuando menos la gran mayoría de esos 100 millones de votantes fueron a votar. Entonces, ¿por qué? Porque dice que los cuales mostraron en su justa dimensión los magros avances alcanzados hasta ahora en materia de legislación electoral y fortaleza institucional, pese a que lo electoral constituyó durante 2 décadas el eje de nuestro tránsito a la democracia. Y así es, vamos a decir que uno de los tránsitos más esperados fue la elección del 2000, cuando bajaron al PRI del pedestal, que fue uno de los momentos, fue un golpe al hígado, pero terrible, ¿sí? Y pues en una lucha política, pues entre la izquierda y la derecha se combinaron para poderle dar el golpe certero. Y fue la derecha, a través del PAN, quien tumbó, ¿sí?, esos 70 años de gobierno o de mal gobierno del PRI. Y esas son las consecuencias que después llevaron al panismo, ¿sí?, en los 12 años del 2012, ¿sí?, a su debacle, precisamente por no saber gobernar este país. Pensaron que era fácil involucrarse en el crimen organizado, pensaron que era fácil pues engañar al pueblo, y ahí están las consecuencias, ¿sí? En el 2018 llega, pues en el 2012 regresa el PRI, pero pues para cavar su propia tumba, ¿sí?
y es como si no hubiera llegado. Pero fueron 6 años perdidos. En lugar de hacer una recuperación política para renovarse, lo único que hicieron fue lo mismo que hizo el PAN y lo que habían hecho ellos, el PRI, durante 70 años, perderse otra vez en el ostracismo, ¿sí? En llegar pues a complicarse la vida de manera corrupta y llevarse como si fueran los grandes depredadores, ¿sí? Alibaba y los 40 ladrones que nada más se dedicaban a eso, y eso es una consecuencia, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, por ello todo está por inventarse. Las viejas instituciones, normas y códigos ya no pueden dirigir la pluralidad política, social y cultural que distingue irreversiblemente a la sociedad mexicana actual. La derrota del Partido Revolucionario Institucional en las urnas y la alternancia en el poder tan solo son un capítulo de una historia que ya se había prolongado demasiado. Y así es, si en el 2000 hubo una alternancia posible con el panismo y que no dio los efectos que el pueblo esperaba, pues entonces ahora esta alternancia se dio en el 2018 con la llegada de Andrés Manuel. Y entonces vean ustedes que esta alternancia sí surtió los efectos de un trabajo que se distinguió en una transformación por la cuarta transformación. Y esa 4T, pues es lo que trajo como consecuencia que la gente ahora en este 2024 se desbordara para votar y proteger otra vez sus intereses, ¿no? La sociedad mexicana, con los programas sociales. Y ello pues esa es precisamente una garantía. Los mismos votos del pueblo mexicano pues trajeron, ¿no?, esa consecuencia. Y ahí está. Si este trabajo del 2024 para el 2030 pudiera no estar bien soportado o sustentado por parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues sencillamente que el 2030 lo estaríamos perdiendo nuevamente, o se estaría perdiendo, ¿no? Entonces vean ustedes que es, en parte la corriente ideológica de izquierda, pues pudiera pensarse que puede gobernar mejor o entiende mejor cómo se debe de gobernar en una administración pública. Y es ahí sencillamente que está el gran, ¿no?, compromiso, el gran reto para la derecha en México. La derecha también tiene ese derecho, ¿no?, valga esa redundancia, ¿sí?, a gobernar este país. Y pues nada más que hay que hacerlo pues con la suficiente destreza, estar pues en la parte ética, que los distinga la honradez y que no vayan a pasarse de listo nuevamente, pues yo creo que es ahí donde está el gran éxito del ser humano, ¿no? El saber pedir perdón, el saber que su humildad y su sencillez lo puede llevar nuevamente al triunfo en 2030 o 2036. ¿Sí? Las corrientes de una o de otra, de la derecha o de la izquierda, están pues sí encaminadas a eso, a conseguir el poder. Y entonces la correlación de fuerzas que hay a nivel mundial, pues eso también es parte de lo que va, ¿sí?, generando inquietudes y van marcando coyunturas para que pues el mismo pueblo vaya buscando qué es lo que más le conviene, quiénes son los que atienden más sus necesidades. Entonces, esa es una gran garantía, queridos amigos. Entonces, en este lento, como dice el autor, y difícil proceso de aprendizaje democrático, los riesgos de involución o estancamiento no están del todo superados. ¿Sí? Convivir con el otro o con los otros no ha sido precisamente un hábito bien cultivado entre las élites políticas mexicanas, tan proclives a las viejas retóricas revolucionarias. ¿Sí? Todos los partidos están obligados a leer, ¿sí?, a leer agudamente los mensajes que mandaron los ciudadanos en los comicios de 2006, del 2012, del 2018, ¿sí? Y ese es el mensaje que ahora enviaron en el 2024.
Y ese es ahí donde nos debemos sustentar, porque falta gobernar estos 6 años para el 2030. Entonces, vean ustedes que por otra parte una gran tarea deberá congregar el futuro inmediato a todas las voluntades políticas, definir los ejes de una reforma del Estado que permita emparejar nuestro entramado institucional y normativo a una lógica de funcionamiento auténticamente democrático, ¿sí? Bajo la premisa de que el poder en México se fue gestando durante décadas con características autoritarias y antidemocráticas, excesiva concentración del poder en el vértice, descentralización de las decisiones, discrecionalidad en el ejercicio público, abuso de autoridad, violaciones sistemáticas a la ley, etcétera. De ahí que solo con una reforma integral del Estado podrá darse cuerpo y rumbo al cambio que los mexicanos hemos decidido en las urnas. Así es, queridos amigos. Esa es precisamente lo que nos da, pues, la garantía de saber que esto es también parte del 2018, el 2024, la transición a la democracia. Y ese tránsito en el que el mismo presidente Andrés Manuel, pues él no está buscando la reelección. De un principio dijo que tenía que respetar la Constitución, y eso es precisamente lo que marca la paz, ¿sí? Los grupos de derecha, los grupos conservadores, pues tienen que respetar esa garantía, y no debe de haber violencia, ni provocados por el Estado, ni provocados por la sociedad. En este caso, los grupos tienen que abstenerse, porque hay una garantía de paz social, y así debe de ser, ¿no? Entonces, les guste o no a muchos de las corrientes políticas que haya, pues tendrán que aguantar en función a que a través de una ley electoral y de una constitución política, pues ya está, ¿no?, una presidenta electa por otros 6 años, 2024-2030. Pues pero ahí está esa lucha, ¿no?, de espera. Los jóvenes tienen el gran compromiso de ese gran futuro, ¿sí?, que se espera de la democracia. Y aquí este señor, César Cancino, pues nos da a conocer, ¿no?, de cómo el evangelio de esa transición se va en su momento dado, ¿sí?, evangelizando a todos aquellos, ¿sí?, que quieren ser y dedicarse a la política en México. Y qué bueno, ¿no?, que haya entre más tengamos esa gran oportunidad de hacer política, de hacer crítica política, de hacer análisis político, para también llegar a la conclusión de la autocrítica. Y eso es lo más interesante, ¿no?, que todas aquellas corrientes se hagan una autocrítica, para que se entienda, que entienda el pueblo qué es y quiénes son los que quieren hacer política nueva en este país. Pues bien, queridos amigos, vamos a un espacio comercial y regresamos con ustedes. viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más,
no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos. Se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor. Si tú y yo realicemos este sueño, juntos sé que lo logramos si nos ayudamos. Este sueño sí será realidad. Amigos, nuevamente saludándolos. En este espacio intermedio, pues es precisamente con la única finalidad de dirigirnos a ustedes, a sus familias, a sus niños, a sus jóvenes, ¿sí?, en casita, para invitarlos a que puedan leerse un buen libro. Y aquí pues traemos este librazo. Este es un libro escrito por César Cancino, ¿sí? César Cancino es un buen crítico de la política, ¿sí? Pues siempre he estado atento a las circunstancias de los grandes movimientos mundiales y sobre todo los movimientos mexicanos. Y esto pues es un gran periodista, un gran filósofo, un gran investigador, y eso sencillamente hace pues que tenga muy buenos libros. Y precisamente el Evangelio, ¿sí?, el Evangelio de la Transición, yo ya le agregué el Evangelio de la Transición Política y otras quimeras, dice él, del presente mexicano, ¿sí? Vamos a decir que se puede tratar de un libro coyuntural, que está hecho precisamente para poder comprender tantos procesos electorales que han habido desde el 2000 para acá, ¿no? Y estos procesos electorales del 2000, del 2006, 2012, 2018. Entonces, vean ustedes pues que pues no hace una amplia remembranza de lo que pasó en el 2018 ni lo que está pasando. Yo hago una interpretación de ello en un análisis que lleva pues algunos conceptos que se vierten, y podemos decir pues que en este concepto de estos espacios, de estos párrafos, pues estamos precisamente deponiendo parte del pensamiento de este periodista César Cancino. Y es que pues el libro tiene, ¿sí?, los conceptos que él considera cómo evangelizar a la sociedad mexicana en política. Y es que evangelizarlos es que dar a conocer, prepararlos, es transformarlos, buscar la forma del cambio. Y este libro te va marcando algunos conceptos, ¿sí?, importantes de los procesos pasados, de la alternancia que tuvo que haber en el 2000, pero que no lo hubo. En el 2006, pues tampoco. En el 2012, pues menos. Y entonces esto se empezó a dar hasta el 2018, ¿sí?, los cambios profundos, porque los partidos anteriores no se preocuparon por la sociedad mexicana. Y al no preocuparse por la masa, por la sociedad, por los grupos, por los hombres, por las mujeres, por los niños y por los jóvenes, ¿sí?, pues imagínense ustedes, pues íbamos derechito a tener un problema quizá
de un enfrentamiento bastante fuerte aquí en México. Entonces, afortunadamente, pues se buscan los equilibrios, se busca las personas adecuadas para que puedan dirigir este país, y lo busca precisamente el pueblo mexicano. Él es sabio y él dice que es ese pueblo que está lastimado, que ha sido en un momento dado pues vulnerado, etcétera, ¿no? Y han abusado, tantas gentes que han abusado. Imagínense ustedes, dicen por ahí, ¿sí?, las malas lenguas, que esos malos mexicanos se llevaron de México y tienen depositados en algunos lugares, ¿sí? En algunos lugares, en algunos bancos, tienen depositados estos mexicanos alrededor de 200,000 millones de dólares. 200,000 millones, ¿saben lo que es eso? Es un capital que en su momento dado fuéramos nosotros un país pues desarrollado, porque con ese dinero pudiéramos darle trabajo y todo lo que pudiéramos estar buscando para crecer. Pues resulta que se lo llevaron estas grandes personas, pues, pero grandes en raterías, ¿no? No puede ser que haya individuos así, que se hayan llevado una gran cantidad, peor que en la conquista, peor. Ese saqueo que la conquista hizo, ¿sí?, fue una cuarta parte de lo que se llevaron ahora estas gentes. Triste verdad, pero ese es, ¿sí?, el gran clamor que nosotros estamos haciendo como ciudadanos comunes y corrientes, ¿sí? Nosotros lo que queremos es que ustedes lean algunos autores, ¿sí?, de este libro y otros más que vamos a irles presentando poco a poco. Entonces oigan bien lo que dice, para rematar este espacio. Dice: en este lento y difícil proceso de aprendizaje democrático, los riesgos de involución o estancamiento no están del todo superados. Involucionar o estancarse. Generó, ¿sí?, ese robo atroz, esa falta de respeto al país, ¿sí?, de generar pues cerca de 60 millones de pobres. Imagínense ustedes la magnitud de cuánta gente, ¿sí?, y 20 millones dentro de esos 60 en extrema pobreza. No, hombre, es gravísimo, porque no puede haber pues así, ¿sí?, pocos ricos y millones de pobres. Eso es grave, ¿eh? Es grave, ni Jesucristo se los va a perdonar a ellos. Entonces vean ustedes pues cómo en su momento pues nosotros tenemos que estar atentos a ese llamado, ¿no?, de lo que este autor habla del evangelio, de la transición. Entonces dice: convivir con el otro o con los otros, ¿sí?, no ha sido precisamente un hábito bien cultivado, ¿sí?, entre las élites políticas mexicanas, entre los ricos de este país, ¿sí?, tan proclives a la vieja retórica revolucionaria. Todos los partidos están obligados a leer, ¿sí?, agudamente los mensajes que mandaron los ciudadanos en los comicios, ¿sí? Recuerden ustedes del 2024. Estamos hablando, lo vamos adaptando porque habla de otros comicios del 2006, 2012, 2018, pero ahora del 2024 lo tenemos que adaptar a esto, porque ahí está lo que habló la ciudadanía, qué es lo que quiere, cuál es el grito. No es un grito desesperado, es un grito para que, a ver si todos aquellos que se van a dedicar a ser funcionarios públicos, pues hagan bien su papel y no se roben el dinero, y hagan precisamente el hecho de quedar bien. El hecho de quedar bien es cumplir con el presupuesto que te asignan, y que no te lleves nada, te lleves solamente tu sueldo, ¿sí?, y el principio digno de que fuiste un servidor público, ¿sí?, de las alturas de las circunstancias. Entonces, queridos amigos, por otra parte, dice aquí, la tarea deberá congregar en el futuro inmediato a todas las voluntades políticas, definir los ejes de una reforma del Estado, ¿sí?, que permita emparejar nuestro entramado institucional y normativo,
¿sí? A una lógica de funcionamiento auténticamente democrático, ¿sí? Bajo la premisa de que el poder en México se fue gestando durante décadas con características autoritarias y antidemocráticas. Cuidado, hubo momentos antidemocráticos, hubo momentos autoritarios, hubo momentos de prepotencia en algunas autoridades y esperamos pues que, como dice aquí, excesiva concentración del poder en ciertos momentos, ¿sí? En el 2018 para atrás, en el vértice centralización de las decisiones, discrecionalidad en el ejercicio público, abuso de autoridad, violaciones sistemáticas a la ley, etcétera. De ahí que solo con una reforma integral del Estado podrá darse cuerpo y rumbo al cambio que los mexicanos hemos decidido en las urnas. Y así es, hay que darle cuerpo a ese cambio que estamos pues buscando, ¿no? Darle cuerpo es que queremos que los futuros funcionarios, futuros diputados federales, locales, los futuros gobernadores o los que están ya en funciones, ¿sí? Hagan bien su trabajo. Y así debe de ser, porque el presidente actual, el presidente Andrés Manuel, pues ha hecho bien su trabajo, ¿sí? Creo que él está consciente de de ese gran principio que él tiene como ciudadano, preocuparse por lo que le sucede a su país. Y así debemos de tener todos los políticos que quieran ser, ¿sí? Y ser gobernantes de este país, ¿sí? Que no vean en este país a ver cómo nos podemos servir de él, sino venirle a servir al pueblo. Y eso es sencillamente el caminar que nosotros debemos de entender. Dice que aquí este libro, El Evangelio de la Transición, de César Cancino, dice, estoy convencido de que la construcción de la democracia en México pasa también por el debate teórico, por la confrontación entre posiciones divergentes sobre nuestro presente y sobre el camino que nos ha tocado conducir hasta aquí. En particular, el discurso que sobre la transición democrática ha terminado por imponerse en los medios intelectuales y políticos no es el que más justicia le hace a los hechos, ¿sí? Es un discurso políticamente interesado por parte de sus creadores intelectuales que más que explicar busca justificar, ¿sí? Busca justificar y en esa medida, más que iluminar, oscurece. El discurso dominante sobre la transición ha terminado por convertirse en una suerte de evangelio, ¿sí? Un dogma de fe confesionado por los profetas de la democracia a la medida de sus ambiciones personales. De ahí, precisamente, la importancia de examinar los discursos y lo que esconden, de poner en tela de juicio las diversas representaciones, queridos amigos, que sobre la realidad se han hecho, ¿sí? Los actores políticos o que postulan los ideólogos de turno, de leer entre líneas. Solo la duda pues, nos hará libres. Así es, en la medida de ese caminar, queridos amigos, pues está sencillamente que podemos entender nosotros que hay pues algo bien preciso de entender, ¿no? El hecho de saber que en cualquiera de los procesos electorales que se tengan que dar en México de ahora en adelante, ¿sí? Pues tiene que haber la suficiente firmeza en la convicción, ¿sí? Digna de esperar siempre que las decisiones de los votantes en México van a ser tajantes. El pueblo de México tiene toda la razón, siempre la ha tenido, nada más que ha habido políticos que se han pasado de listos, han abusado de esas circunstancias. Entonces, a partir del 2030, 2036, ¿sí? 2042, pues
imagínense ustedes que aunque ya no estemos, pero podemos estar conscientes de la gran responsabilidad que le espera a todos los niños y jóvenes de este país, para los que ahorita están naciendo dentro de 20 o 30 años, ¿sí? Estaríamos pensando en el 2050, 2060, jóvenes que pues tienen que ir entendiendo cuál es el nuevo mensaje, ¿no?, que nos dan determinados autores para estar nosotros presentes, y lo que podamos llevarles a casita para que ustedes puedan en su momento dado leer, ¿sí? Tener ese tiempo de darle ese placer de leer. El placer por la lectura nos debe de traer el encanto de que podemos aprender y comprender algo. Muy bien, queridos amigos, pues regresamos lo más pronto posible con ustedes. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Ponte tus listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Amigos, pues esa reiteración de saludarlos es algo en el que pues no debemos de perder de vista. Yo escuchaba hace un rato de cómo pues cuando te pones a leer un libro, o se escribe un libro, o se interpreta, o se analiza un libro, pues analizas el texto, ¿no? Y como consecuencia, pues en la profundidad del texto están los contextos. Y dentro de ese contexto, pues también está el pretexto. Y entonces eso es lo que hace pues que haya un análisis profundo, ¿no? Los pretextos de leer, ¿sí?, lo que en su momento dado es un contexto, que todo lo que haya pasado a través de un evento, ¿sí?, ya sea económico, político, ¿sí?, en la sociedad,
pues nosotros tenemos que acudir y el investigador va a tener que poner lo que realmente sucedió en el campo, en las fábricas, en la industria, en los comercios, en la forma de distribuir, en la compra que se tiene que hacer al extranjero de productos que a veces no abastecen el mercado de consumo, ¿sí? El que vende maíz, el que vende frijol, el que vende arroz, etcétera. Todo lo que se tenga que ver, incluso la pesca, ¿sí? La ganadería y todo lo que es parte de la producción nacional, ¿sí? Que al final se convierte en un Producto Interno Bruto. Y que ese Producto Interno Bruto pues es para abastecer el mercado de consumo, ¿sí? Y ese mercado de consumo lo hacen a través de los comercios, de los grandes mercados. Y así es, y entonces la industria se encarga de procesar todo lo que salga del campo. Y así es como vamos nosotros convirtiéndonos en grandes consumidores. Y a veces cuando no alcanza lo que se produce, pues tenemos que comprarle al extranjero, ¿sí? Y lo peor sería estar viviendo, ¿sí? De comprarle toneladas o millones de toneladas de maíz o de frijol o de trigo. ¿Por qué? Porque pues ya el campo no está produciendo lo que debe producir, ¿sí? A veces lo que comemos o lo que nos comemos todos los días, ¿sí? No alcanza o no se alcanza a producir, entonces se tiene que comprar al extranjero. Y lo que compres en el extranjero obviamente te cuesta más caro. Y como consecuencia pues llega más caro aquí al mercado. Y claro, también hay comercios que con ese pretexto que se cree que son productos del extranjero, te lo dan más caro. Y eso es a veces lo que nace como abuso, ¿no? Y eso es precisamente lo que tiene que haber como consecuencia un Estado que tenga un gobierno que controle todas esas políticas que son parte de la economía, para que haya un control estricto, ¿no? De que todo el mundo en su momento dado pues va a gastar su salario. Y así es. Y entonces ese salario te debe de aguantar para pagar ciertas cosas que necesitas, pero que no te deben de costar más allá, ¿sí? Del 15 o del 20%. Hay comercios que se exageran y le suben 20, 30 veces el precio a cada uno de esos productos. Abusan. Y ese abuso es precisamente lo que hace a algunos riquitos que se pasan de listos, ¿no? Porque creen que el pueblo no se da cuenta. ¿Cómo diablos no nos vamos a dar cuenta de lo que están subiéndole, ¿no? Que al tomate, que al chilito, que a los frijoles, que al maíz. Todo eso que es parte de una economía que tiene que ser controlada por un gobierno, ¿sí? Porque tiene que satisfacer a la sociedad. Ese gobierno tiene que tener el cuidado de cuidar a esos comerciantes de que no abusen. Sin embargo, bueno, pues dentro de esta lectura, queridos amigos, está precisamente esta parte en la que les hablaba de los textos, contextos y pretextos, ¿sí? De que mando yo una felicitación muy cordial y en lo personal lo puedo decir porque me jacto de ello y qué bueno que sucedió. El día lunes fue aprobada por el Congreso del Estado de Puebla la ley a favor del aborto. Una ley que viene a proteger los derechos de la mujer. La mujer que en su momento dado es pues violada, es maltratada, es pues violentada, etcétera. O en su momento es una pareja que no quiere tener hijos, pero por algún descuido, alguna circunstancia se embaraza y pues ahora parece que les autorizan 12 semanas de gestación para poder llevar a cabo el aborto. Entonces, ya hay esa ley, ya hay hospitales especiales públicos, ¿sí? Para que no lo hagan a través de amparos. Se tenían que amparar estos hospitales públicos para llevar a cabo un legrado, etcétera, un aborto. Entonces, sí, que era un proceso ilegal, ¿no? Que eran castigadas algunas mujeres, ¿sí? Por eso todo era ese trabajo clandestino. Y pues ya no se va a hacer así. Entonces mando esa felicitación al Congreso del Estado de Puebla, a los diputados, desde aquí, desde este humilde espacio del Canal 25, mandamos ese saludo cordial a los diputados, los felicitamos, porque el Estado de Puebla
¿sí? Es uno más de los 14 estados que se suman, pues, ¿sí? De los 32 hay 14 que se suman a esa tarea que están protegiendo los derechos de la mujer. Entonces, sí, se me fue el tiempo en ello, pero es parte de algo que pues sí interesaba, ¿no? Vamos a hablar precisamente, sí, en el siguiente espacio, la política perdida. Van a ver ustedes cómo esa política perdida en este espacio de este librazo de, sí, el Evangelio de la Transición Política de César Cancino, van a ver ustedes que sí nos van a interesar los comentarios que vamos a hacer de él, ¿sí? Por eso regresamos para la parte final, queridos amigos. En un momento más estaremos con ustedes. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Pues bien, queridos amigos, continuando con este espacio de este párrafo de este libro de César Cancino, ¿sí? En la que precisamente habla del Evangelio, ¿sí? De la transición política de México. Él está buscando cómo encontrar, ¿no? Que sin utilizar ni más que el concepto religioso, con el ánimo de poder eufemísticamente, ¿no? Eufemísticamente llegar a tener, ¿sí? No es un sarcasmo, es sencillamente un texto que es parte de ese contexto. Y en ese contexto está sencillamente cómo se tiene que hacer para poder convencer a la sociedad, ¿sí? Que a través de ese evangelio político, de esa crítica política, de esta teoría que es parte de este libro, nos pueda dar pues ciertos ángulos, ciertos márgenes para entender lo que pasa desde el punto de vista de César Cancino. Nosotros lo estamos interpretando y vean, en este texto dice, la política perdida. O sea, ¿por qué en este espacio de
de este texto, dice aquí, ¿cuánta corrupción, ¿sí? ¿Cuánta corrupción puede soportar un país en el mediato periodo? ¿Cuáles son las respuestas de la democracia a la corrupción? ¿Por qué los fracasos en las políticas anticorrupción están a la orden del día? ¿Qué peso tiene la centralidad de la cultura política en todo ello? ¿Sí? Hace años, un prominente personaje de la autora poderosa clase gobernante en México, ¿sí?, se volvería famoso por una sentencia, casi un aforismo sobre la concepción de la política nacional. Oigan bien, dice, un político pobre es un pobre político. ¿Se acuerdan de Jaime González? ¿Sí? Que en paz descanse. Como era obvio, la frase se volvió el pretexto ideal para la crítica al cinismo activo de nuestros representantes. Y vaya que sí, vaya que sí hay tantas. Imagínense ustedes 2.500 presidencias municipales, casi 1.720 y tantas diputaciones locales, 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, ¿sí? 32 gobernaturas, una presidencia de la República, y todos ellos con diferentes puestos que se pueden dar, ¿no? ¿Sí? Entonces, secretarios, etcétera, directores, de todos los que tengan que ser parte de una función. Entonces, esto dice aquí, sin embargo, ¿qué sugería la frase? Que la política es abiertamente una arena para organizar un conjunto de transacciones de carácter mercantil, pero que a expensas de los representados, o simplemente confirmar que la política está constituida por sótanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven ustedes que ello es precisamente que está despeñaderos, infiernos, que llevan rápidamente a la desconfianza de todos sus integrantes, pues sus valores van de la traición y el egoísmo al feroz apetito individual para volverse, en un tiempo más o menos razonable, inmensamente rico? ¿Cómo ven? ¿Sí? Y ahí deja la pregunta en una interrogante. Quizá la frase era todo ello y al mismo tiempo se encontraba por encima de los límites de la perplejidad que se pudiera tener frente a una declaración tan realista como inmoral. Lo cierto es que la honradez en política es un lujo, una excepcionalidad. Más específicamente, la política se ha convertido en la arena por excelencia para observar las formas perversas que puede adoptar la corrupción, ¿sí? Generalmente incentivadas por su jugosa rentabilidad monetaria. La crisis de la política está bajo los ojos de todos. La crisis por eso la política llega a tener problemas críticos, de crisis. ¿Por qué? Porque pues aparecen de repente tantos corruptos que pues no puede ser que esto pueda en su momento dado, ¿sí?, abocarse a la tarea de ser todos honestos. Y esa honestidad tiene que ir de la mano que quien preside ese grupo. Si es desde arriba, pues ese que está presidiendo a ese grupo, si es honesto, todos los demás tendrán que serlo. Y si alguien juega sucio, como muchas veces se ha dado, alguien traiciona ese principio elemental de la honestidad, de la ética, pues ya se imaginarán, pues tiene que ir, pues, ¿no?, al cadalso o al paredón, ¿sí? Antes los mandaban fusilar, ahora pues ya tienen que caminar, ¿no?, cuando menos unos años en la cárcel. Entonces, de la garantía de orden y seguridad, la política se está convirtiendo en su contrario, en factor de inseguridad, corrupción y violencia. A esto bien podría llamarse la caída de la política o la política perdida, ¿sí? Se pierde de repente y ahorita, bueno, pues ya con el presidente Andrés Manuel ya se está recuperando, él denuncia a todos aquellos corruptos
y lo hace precisamente muy bien, ¿no? Porque los denuncia, no los están metiendo a la cárcel. Entonces, pues eso, ¿qué hizo que tantos de esos políticos tuvieran que huir del país? ¿Por qué? Porque sabe que se llevaron mucho dinero. Y entonces eso es lo que hace pues que el pueblo de México esté ahora más tranquilo, buscando sencillamente más justicia, y que con eso sencillamente que va para allá para buscar pues que todo el engranaje, todo ese equipo que vaya a ser parte de una función pública de los tres poderes, la Cámara de Diputados, ¿sí?, los 500 diputados, los 1.700 y pico de diputados locales, ¿sí?, los que son precisamente el presidente de la República, y en este caso que es el Poder Ejecutivo, ¿sí?, y el Poder Legislativo, y ahora, nada menos que anda en la lengua de muchos de nosotros, ¿sí?, la Suprema Corte de Justicia. Ese poder que es precisamente puesto por la Cámara de Diputados a una decisión del Poder Ejecutivo, ¿sí? Ahora resulta que se salió rebasando los límites, ¿no?, del orden establecido en una Constitución, ¿sí? Resulta que estas gentes pues se pasaron de listos. No cabe duda que vivimos pues todavía en un país en la que pudiéramos haber tanta gente que todavía pareciera que no nos damos cuenta, pero alguien nos abrió los ojos y estamos pendientes de lo que pase con las reformas a ese Poder Judicial, que ahora van a ser electos, ya no van a ser propuestos por la Cámara ni por el presidente de la República. Eso es lo que querían, pues de hablar. Ahora se sujetan a una elección y así debe ser, y debe ser elegido el mejor. Ojalá y la ciudadanía en su momento, una vez que sea aprobada esa iniciativa, ahora en septiembre, pues ya tenga ese fuego, ¿no?, para poder entrar pues al orden establecido dentro de la ética. Gente honrada, gente que venga con la verdad y venga realmente a hacer justicia, apoyar al pueblo. Entonces, en el caso de México, dice este autor, la corrupción ha sido un componente habitual de la vida política. Sin embargo, a diferencia del pasado, cuando el viejo régimen priista gozaba de estabilidad y la élite gobernante disponía a su favor de los mecanismos institucionales, ¿sí?, para manipular a los medios y ocultar las evidencias. Oigan bien, hoy resulta cada vez más difícil contener el creciente flujo de información sobre casos particulares de enriquecimiento, soborno, contubernio con el narcotráfico, que es lo peor, abusos de autoridad y otros fenómenos de corrupción. Imagínense ustedes, ¿sí?, en ese contexto, ¿sí?, o pretexto que hace pues que tengamos que estar leyendo esta parte teórica de algo de lo que considera el autor, y consideramos nosotros también que dentro de ese análisis hay esa gran duda, ¿no?, esa gran duda que tenemos los mexicanos de todos y quiénes son los que han abusado en este país y que en su momento dado deben ser castigados, deben de regresar ese dinero que se anda por allá en algunos bancos, ¿sí? Y pues sí, no debe ser, porque México necesita salir adelante. Ya se comprobó que el presupuesto que se destina cada año, si se aplica como es, sí, alcanza. Y alcanza bien hasta para darnos a nosotros, a los adultos mayores, ¿sí?, a darles a los jóvenes. Hay millones que están recibiendo, y aunque sea un poquito, pero algo recibimos. Y eso para nosotros es un encanto, que alguien se preocupe por la gente adulta y por los enfermos, por los discapacitados. Y muchas gracias le podemos decir a la sociedad que ahora está precisamente pugnando que esos programas sigan adelante. Por eso se fue a votar. Entonces, muchas cosas, como dice este autor, tuvieron que pasar en el país en los últimos años para que eso fuera posible, ¿sí? Pero sobre todo un proceso gradual de apertura política en dirección democrática que terminó generando mejores condiciones para la competencia y la participación. Y así debe ser, ¿no?
¿sí? Mejores condiciones. Entonces, es decir, por la vía de una liberalización política se edificaron, ¿sí? Es decir, por la vía de una liberalización política se edificaron nuevos equilibrios. Y hay nuevos equilibrios. Y así es, no nos podemos salir de ello, ¿sí? Entonces, por eso sencillamente, y estos nuevos equilibrios de poder son sencillamente entre el partido gobernante y la oposición, así como mayores espacios de contestación a un régimen no democrático que supo preservarse en el poder por más de 70 años. Ahí se quedó la oposición, ¿sí? Y ahí se va a quedar, si no entiende que para renovarse deberá pedir disculpas, deberá pedir perdón al pueblo de México. Todos esos que se han robado una buena cantidad de dinero, ¿sí? Lo único que les queda, si son pues ratas comprobados, pues deben de irse de este país. Y otros que quizá no le hicieron daño a este país o le hicieron daño faltándole al respeto, deben de pedir disculpas, porque así debe de ser, ¿sí? Y yo creo que si piden disculpas se renueva esto y va a hacer pues que esto salga adelante y como consecuencia estar listos para cualquier participación que se presente en el 2027, luego en el 2030 y así sucesivamente. Esas nuevas generaciones que estamos pendientes que hagan algo por su país, ¿sí? Ojalá y les interese pues la política y hagan crítica política y a la vez una autocrítica que nos pueda servir para que nosotros vayamos componiendo nuestra forma de ser, ¿sí? Y estar protegiéndonos aquí y vivir en este país que es un encanto. Muchas gracias, queridos amigos. Espero que la pasen bien y nos vemos en la próxima.